morning, estimados amigos. Soy bilingüe también, pero prefiero hablarles en español y comentarles de lo hermoso que está el clima el día de hoy. Es un día de sol, por supuesto, pero es probable que más tarde llueve, porque cada vez es más incierto el clima. ¿Y qué tiene que ver las actividades del hombre con estos nuevos fenómenos? Es probable también que en algún momento tú escuches hablar acerca de la lluvia ácida y cuáles son sus consecuencias y las implicancias que pueden significar para los cultivos y para las construcciones. Vamos a verlo en el siguiente video, por lo tanto empezamos y síguenos hasta el final. ¡Vamos! Podemos encontrar nosotros el dióxido de carbono en nuestra vida diaria. ¿Quién no ha disfrutado de las gaseosas? Aunque en un tema hemos manifestado que no podemos consumirlo en exceso. En las bebidas carbonatadas, ahí se encuentra el dióxido de carbono. También podemos encontrarlo como materia prima para muchas de las medicinas. Es componente principal de los extinguidores. Es utilizado como anestesia para los animales. Por cierto, el dióxido de carbono está conformado por dos tipos de elementos químicos, el carbono y dos átomos de oxígeno. ¿Dónde podemos verlo? También en el hielo seco, un estado físico en la cual se encuentra el dióxido de carbono, pero a una temperatura menor a menos 60 grados. Recordemos que el dióxido de carbono es un gas incoloro, es un gas inodoro, pero sometido a bajas temperaturas se convierte en este tipo de sólido denominado hielo seco, lo cual tiene muchas aplicaciones a nivel de refrigeración. También recordemos que el dióxido de carbono es parte fundamental de la fotosíntesis en las plantas. Las plantas son organismos autótrofos, las cuales elaboran sus alimentos y como materia prima utilizan el dióxido de carbono. Conviene entonces sembrar más plantas. El dióxido de carbono de la atmósfera en los últimos años ha tenido un incremento alarmante. El dióxido de carbono, cada vez que nosotros respiramos, podemos eliminar este gas. Recordemos el mecanismo. Inspiramos o tomamos el oxígeno del aire y eliminamos el dióxido de carbono. Por cierto, también los animales tienen el mismo proceso a la cual se denomina hematosis. Hace unos instantes señalábamos que en los últimos años el dióxido de carbono ha tenido un incremento alarmante y se ha constituido en el principal gas del efecto invernadero. Pues todas nuestras actividades se han orientado a generar como desecho principal este gas. Por ejemplo, el uso del plástico, las actividades industriales a nivel de las fábricas, la emisión de gases de parte del parque automotriz, que ha tenido un crecimiento en todo el mundo. Esto también ha traído consigo terribles consecuencias para la biodiversidad, pues también se han generado los incendios forestales. ¿De qué manera se han generado estos incendios? Entonces, solo viendo el tema del dióxido de carbono, hemos tenido la necesidad de hablar de estos nuevos fenómenos como cambio climático, calentamiento global y efecto invernadero, que por cierto, de forma permanente se habla en los medios de comunicación. Pero ¿sabemos de qué se trata cada uno de estos? Sucede que estamos confundiendo probablemente los conceptos debido a la falta de información. Pero empezamos, el cambio climático no es otra cosa más que en algunas partes del mundo se ha visto que las temperaturas han aumentado, demasiado calor, demasiadas lluvias, en algunas partes del mundo se ve hasta inundaciones, hay personas que mueren por las olas de calor. El cambio climático es una consecuencia de lo que nosotros conocemos como calentamiento global. Es el incremento de temperatura en la superficie terrestre. En los últimos años ha tenido un incremento de 0.3 a 0.8 grados Celsius.
y las investigaciones señalan que podría estar incrementándose. ¿Por qué se da el calentamiento global? Debido al efecto invernadero, que por cierto, en los últimos años, el incremento de este gas ha traído como consecuencia mayor retención del calor. El efecto invernadero es un fenómeno natural, necesario, que permite la vida en nuestro planeta. Parte de la radiación solar es detenido. Sin embargo, el incremento de los gases del efecto invernadero ha hecho que ese calor se retenga, trayendo consecuencias negativas para la vida y una amenaza para la biodiversidad. Muchos de ellos se están perdiendo, incluso la integridad y la vida del hombre está en riesgo. Entonces, estos fenómenos que nosotros podemos presenciar como efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático ha traído como consecuencia que en algunas partes del mundo las sequías sean devastadoras, teniendo como consecuencia pérdidas de los cultivos, pérdidas económicas, el incremento de la pobreza y por supuesto la hambruna, porque la agricultura es una forma de garantizar la seguridad alimentaria. En otras partes del mundo, así como en otros lugares, hace calor, hay sequías, en otras hay demasiadas lluvias, incluso ciudades se han visto sometidas a inundaciones debido a las lluvias torrenciales. Han traído consecuencias como grandes pérdidas materiales, incluso humanas. Entonces, ¿de qué manera el hombre tiene que contribuir? Debe buscar alternativas, formas de desarrollo sostenible en la cual se respete el medio ambiente. Porque recordemos, cuando ponemos en riesgo la biodiversidad, también estamos poniendo en riesgo la integridad y la vida en general en nuestro planeta.